Hola, en el webinar de hoy vamos a ver el apartado de cartera y dentro del apartado de cartera las opciones referentes a remesas de cobros y a la reforma de previsiones, que es común tanto a previsiones de cobros como a previsiones de pagos. Entonces, para poder hacer remesas de cobro tenemos que tener activadas previsiones en grupos de cobros. Eso donde lo hacemos, en mantenimientos, empresas y dentro de empresas en la pestaña de cartera. Entonces, aquí en esta columna de la izquierda indicamos los grupos en los que vamos a generar previsiones de cobros. Esas previsiones de cobros habitualmente se generarán cuando contabilizamos facturas de ventas o bien cuando hacemos algún tipo de asiento, pues bueno, por ejemplo, de traspaso de cuentas 430-431 y cosas de estas que permiten, pues bueno, llevar un control de la cartera de clientes. Si no llevásemos previsiones de cobros, no podríamos hacer remesas. Ese es uno de los apartados. Otro de los apartados es que dentro de las cuentas de clientes, ¿vale? Veremos nuestras previsiones, llevaremos un control, pues bueno, de aquellas que son remesables, de aquellas que están canceladas, que están pendientes, en fin, lo que es la vida de la previsión. Dependiendo del tipo de remesa de cobros que vayamos a hacer, dentro de las domiciliaciones tendremos que tener creados los datos del banco asociados a una domiciliación. Es más, si aparte si las remesas son de las normas 1914 o 1944, tendremos que generar un mandato. Entonces, pulsaremos en la opción de mandatos. Bueno, seguiremos las pautas. Esto ya lo vimos en el webinar de mantenimiento de cuentas. Entonces, generaremos un mandato. Habrá una fecha de envío, una fecha un número de mandato, perdón, que serán datos que tenga en cuenta el programa a la hora de generar el fichero para el envío al banco. Entonces, también es necesario que la cuenta del banco tenga su domiciliación y aparte de la domiciliación, pues bueno, que tenga su sufijo y con esos datos pues ya podríamos generar ficheros de remesa. Entonces, otro apartado que tenemos dentro de la cartera es el control de riesgos. El control de riesgos se hace a partir de la cuenta del banco, ¿vale? Indicándole si contabilizamos riesgos. En este caso, ¿qué sucede? Pues bueno, que cuando hagamos la contabilización de la remesa, el programa lo que va a hacer va a ser un asiento tomando como cuentas las que aparecen aquí en la contabilización de riesgos. Es decir, con cargo a la 431 y con abono a la 5208. Habitualmente son estas cuentas. Entonces, bueno, pues esto se podría utilizar con estas o que cada uno, si quiere contabilizar los riesgos, que lo contabilice las que buenamente quiera. Entonces, el funcionamiento de los riesgos básicamente es que al contabilizar hace cargo a la 431 y abono a la 5208 y a la hora de hacer el borrado de riesgos, porque ya sean pues bueno, vencimientos de fechas que ya han pasado, se haría ese borrado y haría el asiento contrario dejando saldadas las cuentas que aquí utilizamos. Una vez que tenemos claro esto, pues ya podríamos hacer una remesa. ¿Cómo hacemos una remesa? Pues bueno, es sencillo. Nos vamos aquí a la cartera, al apartado remesas. La opción seleccionar me permite seleccionar una que ya he utilizado anteriormente, ¿vale? Vemos los datos de las remesas que hemos utilizado y en qué situación están. Contabilizadas, pendientes, enviadas, en fin, cada una puede estar en un estado distinto. Para generar una nueva remesa pulsamos al más, me aparecerían aquí las previsiones que tengo pendientes. Entonces me pone un número de remesa que me asigna automáticamente tomando la fecha, ¿vale? Una fecha de remesa, el banco que voy a utilizar y luego la norma que voy a generar. El funcionamiento es básicamente el mismo, es decir, norma 19, 1914, 1944, pues bueno, en principio vamos a generar el fichero, se va a mandar al banco y bueno, lo único que algunas pues tienen unas particularidades. Por ejemplo, la 1944, la cuenta contable tiene que tener en la domiciliación una fecha de recepción, porque es un dato que toma
que toma el fichero a la hora de hacer la remesa, no así la 1914. La 1914 sí tenemos que generar los mandatos, tal y como hemos visto aquí en el mantenimiento de cuentas, tenemos que generar los mandatos, pero no es necesario que haya una fecha de recepción, ¿vale? Por ejemplo, en este caso la 1914 funcionaría perfectamente. La 1944 tendría que entrar a modificar y poner una fecha de recepción. El resto de normas me da un poco igual porque en este caso no se va a utilizar. Y si lo que quiero es pues, no generar un fichero, simplemente contabilizar la remesa porque lo que es la remesa en sí que mando al banco la gestiono desde la propia página del banco, pues bueno, pues le podría poner sin norma. Entonces, ¿cómo hago la remesa? Pues bueno, selecciono con un doble clic la previsión en cuestión, esto me lo pasará a la parte inferior, vamos a seleccionar un par de ellas, y una vez que tengo esto, pues nada, por ejemplo, le vamos a dejar así sin norma, esto lo que tendría que hacer es guardar. Una vez la tengo guardada, pues ya podría generar. Esto me generaría el fichero, me pediría el directorio y generaría el fichero en el directorio seleccionado. Como le he puesto que sin norma, en principio me dice que no se genera el fichero. Pues le digo aceptar, ha hecho el proceso, estaría generado y ahora me permitiría contabilizar. A la hora de contabilizar, pues bueno, utiliza los conceptos automáticos 04 y 52 para cancelar la previsión que no el riesgo. Sería el 53 si quisiésemos cancelar el riesgo, la fecha de los apuntes y el diario al que se va a contabilizar. Entonces le pulsaría contabilizar, creo que me va a dar un error porque tengo aquí unos datos en mal estado, ¿vale? Efectivamente, pues llevo control de criterio de caja, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto lo que me habría hecho sería la contabilización. Como el banco que he utilizado es el 572, que también hemos visto que tiene control de riesgos, me habría hecho también el asiento. Me habría hecho letra del asiento también con cargo a la 431 y con abono a la 5208. Entonces, eso lo dejaré ahí hasta, pues bueno, hasta que venza. Si llega fecha de vencimiento y no ha habido ningún problema, pues en principio podría hacer el borrado de riesgos. Entonces, ¿cómo hago ese borrado de riesgos? Pues sencillo. Vengo a esta opción, selecciono las cuentas que habitualmente serán pues el grupo 43 o 44, pondré una fecha de vencimiento, siempre pues lo suyo es poner, pues no sé, más o menos como una semana anterior. ¿Por qué? Porque bueno, pues a estas alturas, una semana después, tendré certeza de que los documentos que tenía ahí pendientes de vencimiento, pues bueno, si han tenido algún problema, algún tipo de evolución, y bueno, en este caso ya lo podría saber, con lo cual, pues nada, pongo una fecha más o menos de una semana anterior, los conceptos por defecto que me da y la fecha del apunte, ¿vale? Entonces esto lo que me va a hacer va a ser saldarme la 431 o la 5208 de aquellas que se hubiese contabilizado el riesgo. Pulsaría aceptar y me lo contabilizaría. En este caso, pues bueno, no sé si me va a contabilizar algo porque el error que me ha dado anteriormente o si hubiese algo pendiente me lo haría. ¿Veis? En este caso, como tengo cero previsiones pendientes, pues no me he hecho nada, ¿vale? Eso sería lo que es la reforma el borrado de riesgos. Vamos a ver ahora la reforma de previsiones. Y la reforma de previsiones lo que me permite es de una previsión generar varias, de varias generar una, o bueno, o lo que se nos ocurra. Cambiar datos de la previsión, cambiar la domiciliación, en fin. Entonces vamos a reformar alguna, seleccionaría la cuenta en cuestión. Aquí me aparecen en rojo y en blanco. Las que están en rojo significa que ya están en una remesa, con lo cual no podría tocarlas. Imaginaos, por ejemplo, esta que la quiero dejar en 2 de 150. Pues bueno, lo único que tendría que hacer sería marcar la casillita de selección, me iría a la parte inferior y aquí, pues bueno, podría modificar lo que quisiese. Por ejemplo, poner 150 y luego una segunda con la misma fecha de generación de previsión, pero con otra fecha de vencimiento. Por ejemplo, 5 del 12. Le puedo decir que es reforma o poner un número de documento. Si es la previsión reformada o el mismo que en la parte en la parte superior, ¿vale? Y ponerle que es remesable. Le pongo el mismo importe, 150, y en este caso ya me activa el botón aceptar. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo que es
el importe de las previsiones reformadas es el mismo que el de la original, con lo cual pues pulsaría aceptar y me generaría 150 y otro de 150 con el mismo número de referencia, con el mismo documento, y con todo igual. Entonces, bueno, esto es sencillo, no tiene más nada. Bueno, pues esto en cuanto al tema de cartera, en la opción de cobros y la opción de reforma. En principio con esto acabamos el webinar. Hasta luego.